Hola amantes del terror, soy Toby Darkness. Y hoy les traigo unas historias de terror, espero que las disfruten. Comencemos. Primer historia. La señora de los 5 pesos. Había una señora como una de tantas que existen hoy en día, que le gustaba maltratar a sus hijos. Y no los dejaba salir de la casa, hasta que aquellos niños fueron creciendo, y ya que lograron hacer sus propias vidas, se olvidaron completamente de su maldad. Cuando la señora vio lo sola que estaba, y con el arrepentimiento de haber tratado tan mal a sus hijos, decidió hablar con el padre de la iglesia, y como era grave lo que le hizo a sus hijos, y el padre al saber con la crueldad que los trataba le dijo que la única manera para poder obtener el perdón de Dios era viajar a Roma. Pero como la señora no contaba con una buena economía, el padrecito la puso a pedir limosna fuera de la iglesia, pero su penitencia era que ella solo podía recibir monedas de 5 pesos, la mayoría se admiraba de que solo quería esas monedas y por eso la llamaron la señora del 5. Como era mucho lo que tenía que juntar y la señora ya estaba viejita, después de unos años falleció antes de poder juntar lo que necesitaba para viajar. Tiempo después de su muerte cuenta la leyenda que una mujer que caminaba fuera de la iglesia donde la viejita pedía limosna, se encontró con una señora humilde con un velo en la cabeza que le cubría el rostro, y le decía que si no le regalaba un 5, la señora buscó y solo halló una moneda de 10, y se la dio diciendo que no traía más. Entonces la viejita se quitó el velo, y era la cara de una calavera que le decía que no, que ella quería un 5 solamente y que la maldecía por siempre por no habérselo dado. Mucha gente contaba que había visto a la humilde mujer que los maldecía si no le daban un 5, y después les ocurría una tragedia. Desde entonces la gente acostumbra a llevar consigo una moneda de 5 pesos por si se les aparece de nuevo y así evitar que los maldiga o les ocurra también una tragedia. Segunda historia. La niña en la escalera. Hace algunos años, en una linda casa en medio del campo vivía una familia de 3 hijos y su madre, la cual se unió al poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños, pero este tipo era muy violento, maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua, hasta los golpeaba solo por gusto. Aunque trataba muy mal a los 3 niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de forma más salvaje. Llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras y la pequeña murió al momento. Para no enfrentar el castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia, que duró poco tiempo en ella, pues escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron esa casa, se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche, hablando cuando la gente estaba de espaldas, y al voltear no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia, era cuando se paraba en la escalera, pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayeran, o a propósito aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella y corrieran su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla, para muchas familias ha sido suficiente y la casa ahora permanece abandonada porque esa niña estará ahí por siempre. Tercera historia. El diablo en el espejo. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas a la mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones, sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría, que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser en ese mismo día a esa misma hora.
Vete al baño, puesto que es el lugar más apropiado para realizar el ritual, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, negras de ser posible, apaga la luz y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar. En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo, solo durante un segundo. Tras terminar su historia, nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear, y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto de hacerse el machito, él siempre había sido un segundón en el grupo y nadie lo tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para sobresalir. Eso es mentira y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se giraron a mirarle, y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás, te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Oh, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por bocazas. El grupo se rió, y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado. Pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo, y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después, se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación, se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar era que el chico, reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? ¿Tanto miedo te da tragártelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños? Tú tranquilo, Pablito, que cuando te cagues del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada más pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes junto a la Biblia satánica, que intencionadamente dejó abierta en una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digna de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona. Por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de vídeo. Mucha suerte, espero que la historia no sea cierta porque de lo contrario no creo que lo cuentes. Dijo, intentando darle aún más miedo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada, faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chulito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismísimo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo, y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón. El miedo que tenía y el silencio eran tales que cada campanada parecía sonar cada vez más lento. Al tener los ojos cerrados, no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente con el sonido del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Al
Alberto, al otro lado de la puerta del baño, esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio. Llamó a su amigo pero no obtuvo respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto y Pablo no salía, así que decidió abrir la puerta. Al abrirla, todo estaba a oscuras, y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo, un fuerte olor a azufre inundaba el lugar y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo, mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror había sufrido un ataque al corazón, y lo único que alcanzaba a decir era: "Lo he visto, lo he visto". Al llegar al hospital los médicos no salían de su asombro. El corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado, no obstante, el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte, Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día en el que muera, ya que este vendrá a reclamar su alma en persona, el diablo en el espejo. Cuarta historia: el penitente de Obruch. Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Obruch, es una de esas leyendas tan jóvenes, surgió a finales de los 90, que recién acaba de superar el ámbito de rumor urbano. Cuentan en Obruch que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches cuando la soledad ha impregnado los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud pese a su monstruoso aspecto. Cara aplanada, boca alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminado en una puntuda protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que caminaba y caminaba alrededor de la iglesia en que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes pues tenía una voz carrasposa, grave, pero sobre todo empañada por una angustia que hacía pensar en los posgrados del infierno y matizada por algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo es que jamás ha sido visto antes de la 1 de la madrugada y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además, se cree que solo se manifiesta cuando no hay luz. Quienes han tenido el valor de acercarse le han contado que el espectro salía de su abstracción, todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con gesto agonizante y, después de que sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Nada cierto se sabe acerca de cómo empezó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre su origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como real. En 1986 se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernóbil. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernóbil se convirtieron en ciudades fantasmas, 172 pueblos fueron desalojados y unas 90.000 personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania.
Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con control permanente y otras con control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación, área en la cual ciertas localidades, tales como Obruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Inmediatamente después de la tragedia de Chernóbil, unas cuantas familias emigraron a Obruch en busca de una nueva vida. Sin embargo, cuentan que a inicios de los 90 una viuda madre de 5 hijos llegó tras haber sido expulsada de Pripyat. En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran, lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que, incluso en la actualidad, existe la leyenda urbana de que en Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Obruch la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo 2 detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle a menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa. Los odio, los odio. Era lo único que todos recuerdan escuchar aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y los estoy ardiendo. Previos a la escena del joven envuelto en llamas, que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven, quien al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el porqué, simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente: mi cuerpo se quema, todo es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida. No obstante, la policía le restó importancia, creyendo que era un simple individuo en busca de protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que, según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. El penitente de Obruch. Quinta historia. El puente del diablo. El Pont del Diable en realidad no es un puente, sino un acueducto. Llevaba el agua hasta la capital de la provincia tarraconense, Giulia Urbs Triumalis Tarraco. Pero si hacemos caso a la leyenda, hace mucho tiempo, vivía una pareja de ancianos en el bosque. Tenían que cruzar un río en el camino de su casa al pueblo. Cada día pasaban por el puente sobre el río, con su burro cargado de las cosas que vendían después en el pueblo y volvían por otras. Era un puente de madera viejo, pero cada vez que lo atravesaban, los viejos se decían el uno al otro que tenían suerte de contar con aquel paso, pues la corriente del río era muy fuerte y el camino para rodear el río muy largo para un día. Pero un otoño lluvioso produjo una corriente muy fuerte que se llevó el puente, y los ancianos se encontraron con que no podían pasar. ¡Qué tremendo desatino!, dijo el viejo. Hoy no podremos pasar, y yo soy muy viejo para construir un puente con mis manos. ¡Qué contrariedad!, dijo la vieja, pasarán días antes de que se den cuenta de que no vamos al pueblo, y más días aún tardarán en reconstruir el puente. Se lamentaban los ancianos de su mala suerte cuando apareció un hombre extraño en su lado del río. Saludos venerable pareja, os veo muy perturbados, dijo el hombre. El anciano inmediatamente explicó el problema que tenían con el desaparecido puente. Yo me comprometo a construir un puente en una noche, que además no será de madera como el anterior, será de piedra, para que ninguna riada se lo lleve. Enseguida desconfiaron del hombre. ¿Qué hacemos?, preguntó él a ella por lo bajo.
Está claro que no es posible hacer un puente en una noche, si no es con trucos o con magia. Pregúntale cuál es el pago que pide, cuáles son las condiciones. Eso hizo el anciano, a lo que el misterioso hombre contestó que la única condición, el único pago que exigía, era que le fuese concedida el alma del primer ser vivo que atravesase el puente. Quedaba claro que era el mismísimo diablo el que ante ellos estaba. La vieja meditó un poco, y luego aceptó. Al día siguiente, cuando los viejos llegaron al río, el puente estaba construido. Era de piedra, con doble arcada sobre el río. El diablo había cumplido, construyéndolo en una noche, y esperaba al otro lado para recibir su pago. Mujer. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó el marido. Entonces la mujer cogió la vara y arreó al burro, que pasó delante de ella. El primero por el puente. El diablo, engañado, tuvo que conformarse con llevarse el alma del desdichado animal como pago por su trabajo. El puente del diablo. Sexta historia. El sonido. El sonido ensordecedor y titánico de un rayo se dejó escuchar por toda la habitación. Con pocos muebles, era una estancia bastante agradable a la vista de cualquier adolescente. Un televisor 3D de 43 pulgadas, una litera acomodada de manera casi compulsiva, una computadora reluciente y una repisa con una par de docenas de libros encima de ella. Esta se veía un poco saturada, e intentaba sufrir en una leve curvatura. Ese día todo estaba oscuro, luces apagadas en toda la casa, incluyendo las de aquella habitación. El patio, por su parte, siempre había sido bastante grande y con varios árboles viejos que albergaban algunos pájaros, reptiles y algunas ratas gigantescas de color negro. La casa era grande, con 4 habitaciones, una sala, la cocina y el corredor que daba a las 4 habitaciones. El sonido de las teclas siendo golpeadas por dedos impetuosos era lo único que se dejaba escuchar entre aquella sosegante oscuridad, seguido del clic del ratón. Allí, sentado frente a la computadora, se encontraba un chico de alrededor de 17 años de edad, de cabello largo, rostro enjuto y proporciones corporales delgadas, de una estatura promedio, 1,76. El muchacho movía la cabeza de manera compulsiva al ritmo de la música que escuchaba por los audífonos color negro que ocultaban por completo sus orejas. De vez en cuando, la estancia se veía esclarecida por la luz de un rayo, y la silueta oscura de los árboles se veía reflejada en la pared, como pequeñas manos que intentaban tomar al muchacho con delicadeza y sigilo. Ensimismado en sus pensamientos, el muchacho solo se limitaba a cantar en voz alta para romper esporádicamente el sutil silencio de la noche, y la lluvia que le acompañaba con su repetitivo silencio. El muchacho leía lo que parecía ser una historia de terror de una bestia antropomorfa, pálida y con garras afiladas capaces de desgarrar la carne de una vaca en un solo ataque. A medida que leía, conocía el modus operandi de aquel monstruo, y su forma de atacar, generalmente a las 12:29 am de los días martes. El muchacho tragó un poco de saliva, pues aquel día era un martes, y eran las 12:10 am e inmediatamente sacó aquellos pensamientos ilógicos de su mente, pues que una bestia del inframundo lo viniera a buscar era literalmente improbable, e imposible. Así que, se quitó los audífonos, se levantó de un pequeño brinco y comenzó a desentumecer los músculos del cuerpo para ir a tomar un poco de agua. Caminó lentamente hasta llegar al filtro, y con un pequeño vasito de vidrio, tomó agua. Cerró los ojos, y acto seguido, escuchó un pequeño alarido, como el grito de un cerdo siendo golpeado. Abrió los ojos rápidamente y miró hacia afuera. La tormenta se agravió y los árboles se mecían con una fuerza increíble, como si un dios furioso estuviera golpeándolos. Esa vez escuchó un golpe en la pared, seguido de un árbol derrumbándose.
Rápidamente corrió hacia su habitación, pero se tropezó con la pared, y con una violencia brutal su cara se estrelló contra el frío suelo. Se levantó sacudiendo la cabeza, y al voltear, vio algo que lo hizo gritar de horror. Una bestia que se sostenía en 4 patas, estaba asomada en la puerta de metal, con una mirada vacía y de ojos sin color ni vida, lo observaba con cierta curiosidad. Tras unos segundos, el muchacho racionalizó con un temor increíble, y llegó a la conclusión de que, aquello, era una persona. El cuerpo de aquella criatura estaba encorvado, en donde se suponía que habría manos, existían lo que eran patas con pezuñas afiladas. La cara estaba invertida, de modo que su boca estaba en la parte superior y sus ojos vidriosos en la parte inferior. La boca llena de colmillos afilados desprendía un olor a muerte, pues incluso a la distancia, el muchacho sentía náuseas ante aquel ser de ultratumba. El muchacho salió de su trance incorporándose entre jadeos, y comenzó a caminar en retroceso, y entre un rayo y una luz cegadora, la bestia desapareció. El joven sintió un dolor de cabeza insoportable y contuvo el vómito en la garganta. Se apresuró a correr a su cuarto, y cuando finalmente llegó a la puerta, estaba cerrada, trancada. Recordó que antes de salir a la cocina la dejó entreabierta. Por unos segundos pensó que si todo aquello sería un sueño, pero otro chillido igual que el anterior lo sacó de todas sus dudas, y entre un último rayo fulminante, sus esperanzas desaparecieron al quedar totalmente a oscuras por un corto eléctrico. El muchacho sintió unas ganas de gritar abrumadoras, de pedir auxilio, pero supuso que nadie lo escucharía entre el sonido de aquella tormenta. En un último gesto de confianza y esperanza en sí mismo, tomó un bate de béisbol y una linterna, que al intentar encender, solo lanzó una pequeña ola de luz, antes de que cayera en cuenta de que estaba descargada. Su última esperanza era la luz natural de los relámpagos. Caminó lentamente por el pasillo y vio una figura relativamente grande cruzando la sala. Con manos y piernas temblorosas, se dirigió hacia allí lentamente, y cuando estaba en la pequeña estancia, no pudo ver nada, pero sintió que algo pesado se dejó caer detrás de él. Volteó rápidamente, y lo que estaba allí lanzó un chillido desgarrador, y el muchacho sintió una extraña sensación en su pantalón. Cuando intentó gritar, unas garras le desgarraron el cuello, hasta el punto de dejar su cabeza colgando de un pequeño jirón de carne sanguinolento, con los ojos desorbitados y un rictus de horror. Cayó de manera lenta al suelo, bañándolo en un licor rojizo aquella noche, sus gritos se ahogaron entre su propia sangre. Cuenta la historia que aquel ser aparece la madrugada de los martes a las 12:29 am, con cierto clima, y después de haber leído esto, el sonido. Bueno, amantes del terror, con esto concluimos con estos relatos de terror. Si quieres que siga subiendo más, comenta, compárate y suscríbete.